noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y en este domingo le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Una adolescente hondureña abandonada en Chimaltenango por un coyote que ofreció llevarla a Estados Unidos fue rescatada por las fuerzas de seguridad. La jovencita explicó que decidió migrar por la violencia en su país. La influencia y poder que el exmilitar Byron Lima maneja en el complejo carcelario de Pavón no ha permitido que se pueda construir una cárcel de máxima seguridad en el lugar. Así lo ha dado a conocer el ministro de Gobernación. De forma infragante, agentes de la unidad Panda de la Policía Nacional Civil capturaron a 2 mujeres y un menor de edad cuando se dedicaban a extorsionar a un comerciante en el mercado de El Guarda. Israel ha enunciado una tregua de 7 horas que regirá este lunes por la mayor parte de la franja de Gaza. El anuncio se da luego de que 10 palestinos murieran durante un bombardeo a otra escuela de Naciones Unidas. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Una jovencita hondureña que intentaba llegar a los Estados Unidos fue rescatada por las fuerzas de seguridad. Ella buscaba el sueño americano debido a la violencia que azota el país hermano centroamericano. Los menores de edad aún siguen emprendiendo la migración hacia Estados Unidos, exponiendo su vida en el camino. Y es que este fin de semana, agentes de la Policía Nacional Civil, junto a la Procuraduría General de la Nación y la Interpol, rescataron a una menor de 16 años de nacionalidad hondureña en el Parque Central del municipio de Parramos, en Chimaltenango, donde la menor fue abandonada por un coyote. Luego que el pasado 1 de agosto se recibiera una alerta amarilla por parte de las autoridades hondureñas que indicaban de que el día 23 de julio una menor hondureña se dirigía a su centro de estudios en el país de Honduras. Luego ella decide viajar hacia Costa Rica para trabajar en ese lugar. No logra ingresar a ese país, por lo que decide realizar una travesía hacia el país del norte, Estados Unidos. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, culpa al capitán Byron Lima Oliva de no poder generar las condiciones para construir un centro de máxima seguridad en el complejo carcelario de Pavón. La menor de 16 años, que fue puesta en resguardo de la Procuraduría General de la Nación, relató los motivos por qué dejó Honduras y las facilidades de cruzar las fronteras guatemaltecas para reunirse con sus familiares que están en Estados Unidos. Delincuencia del país. Sí, eso. Sí, hay mucha violencia. Sí, mi mamá está allá. Mi papá está en los Estados Unidos. No, salió sola. Sí, en bus y en tráiler. Iba hacia Costa Rica, pero no pude cruzar la frontera de las manos, entonces no tuve opción de venirme a esta frontera de El Florido y aquí sí pasé sin problemas. Y ahora aquí estoy. De Honduras, de Tegucigalpa. Vemos la historia de esta jovencita menor de edad hondureña que intentaba llegar al sueño americano. Ya le decía el actual ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien ha intentado en reiteradas ocasiones promulgar un proyecto para la construcción de módulos de alta seguridad en diferentes centros carcelarios del país. Asegura que en el caso de Pavón se debe a la oposición y poder que tiene dentro de ese complejo carcelario el capitán Byron Lima Oliva. Lo digo abiertamente, Byron Lima ha sido un problema, porque yo sé todo lo que ese señor maneja adentro. Desafortunadamente de este lado no tenemos el apoyo del sector justicia para poder hacer las cosas como corresponde. Con estas declaraciones, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se refirió sobre la magnitud de mando del reo Byron Lima y la falta de apoyo de organismos judiciales para trasladarlo de cárcel. Bonilla indicó que la influencia de Lima en el centro de detención Pavoncito
no se ha podido implementar la modernización de esa cárcel, pese a que se cuenta con el apoyo de la Embajada de China a Taiwán. Nosotros como sistema penitenciario queríamos hacer una cárcel modelo en donde nos iba a apoyar la Embajada de Taiwán con sus buenos oficios. Pero desafortunadamente aquí el problema al final del día es que no ha habido poder de este mundo que pueda sacar al señor Byron Lima de Pavoncito, porque inmediatamente que lo queremos trasladar a algún otro lugar, también tengo una responsabilidad y que no es muy bien querido por la población reclusa del país, ¿verdad? A donde yo lo mueva va a correr un riesgo, punto número 1. Punto número 2, el tema es en una cuestión de fondo que ni bien ha habido alguna orientación administrativa interna y entonces ya vienen los recursos con jueces que ordenan que no se le mueva. Lima purga una condena de 20 años de prisión por la muerte del sacerdote Juan José Gerardi, ocurrida en 1998. De forma similar a domingos anteriores, la Liga Pro Patria anunció nuevas acciones legales contra funcionarios públicos. Esta vez, quien se encuentra en la mira de esta organización es la juez Yasmín Barrios. Dicha liga anunció que en los próximos días interpondrá un antejuicio en contra de la juzgadora por supuestamente haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes durante el juicio en contra del general retirado José Efraín Ríos Montt por los delitos en contra de la humanidad y el caso de genocidio. Argumentos, como le dije, de la violación al debido proceso es porque ella incurrió en abuso de autoridad, presuntamente, le digo presuntamente porque respetamos los derechos de la señora jueza, como querellada, en el momento en que ella le impone al acusado general Ríos Montt la defensa. El artículo 92 del Código Procesal Penal establece que es un derecho que él tiene, no se le puede imponer. De manera intimidatoria, tanto para el procesado como para el abogado, ella obliga a uno a aceptar una defensa sin preguntarle y al profesional a aceptar defender sin darle la opción que tiene esa libertad de haberla aceptado o no. Impone la obligación de que ella, al inicio del debate, haga ver que todos los asistentes deben de incluso evitar gesticulaciones, gestos de aprobación o desaprobación. Y creo que la aprobación y ser ella juez y parte en este caso fue tan evidente cuando ella alza las manos, y eso lo podemos ver en este momento, lo vimos cuando sucedió y lo podemos, se va a seguir reproduciendo porque afortunadamente existen las cámaras donde ella celebra con la otra parte la sentencia. Ella tenía que mantener una actitud imparcial, una actitud neutra por mandato legal, y es por ello que ella incurre presuntamente, porque yo sí respeto el debido proceso y lo conozco, y no podría decir lo cometió, el delito de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Ante la pausa, a regresar más noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8. Vamos con las noticias más relevantes del fin de semana, y es que en un operativo realizado por la unidad antipandillas de la Policía Nacional Civil, 2 mujeres fueron capturadas y un menor de edad remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal en el interior del mercado de El Guarda, ubicado en la colonia del Progreso, zona 11, sindicados de cometer extorsiones. Se trata de Jacqueline Graciela Martínez Herrera, de 22 años, Priscila del Cid Dávila, de 19, y un menor de 17 años, quienes se les ha sorprendido cobrando 10,000 quetzales que exigían a cambio de no eliminar físicamente al propietario de un comercio. Las investigaciones fueron realizadas en respuesta a una denuncia presentada. A los detenidos se les incautó el paquete que simulaba la cantidad exigida y 2 teléfonos celulares con los cuales se presume cometían dicho ilícito. Usted, este fin de semana se conmemoró un aniversario más de la fundación del municipio de Misco. El municipio de Misco celebra este 4 de agosto 488 años de fundación. Es por ello que los pobladores de esa localidad celebran con varias actividades religiosas y culturales en honor a su patrón, Santo Domingo de Guzmán.
Es por ello que los cofrades, quienes son las personas encargadas del culto de la imagen, dan a conocer los trabajos que realizan durante un año y culminan durante el mes de agosto con una procesión, donde los devotos lo reciben con quema de juegos pirotécnicos. Nosotros como mayordomos nos dan un año para ser el mayordomo de la cofradía, pero dentro de eso sí las actividades, lo más grande pues es la celebración de nuestro patrón Santo Domingo el día 4 de agosto. De que como inicio es velar por todos los bienes del patrón, ¿verdad? Tener su oratorio, tratar de lo que es sus novenas semanales, el rosario, el Santo Rosario, su cambio de ropaje, que todas sus actividades se lleven a cabo año con año, que no se pierdan las tradiciones. Es la invitación muy especial, que vengan a disfrutar de las bendiciones de nuestro patrón, a cada uno de los misqueños, y de las actividades, porque hay actividades para niños y para grandes, ¿verdad? Porque tenemos el recorrido de convites, tenemos la venta del delicioso caldo el día de hoy, tenemos varias actividades, la feria patronal también, que se acerquen a nosotros, que descubran lo que es Mixco, es una gran maravilla en lo que, y a pocos kilómetros de la ciudad capital, ¿verdad? Bueno, como toda feria patronal, una de las grandes actividades y de los grandes atractivos que tiene el municipio de Mixco es su gastronomía, vea usted. La gastronomía es importante durante la festividad en honor a Santo Domingo de Guzmán. Es por ello que los mixqueños degustan del tradicional caldo colorado que personas preparan en ocasión a la festividad. Mayra Pernilla, quien elabora alrededor de 700 platos diarios, explica en qué consiste. La elaboración del caldo colorado pues es una receta de hace muchos años, que antiguamente se le hacía solo a mayordomos, porque antes la mujer no regía un compromiso fuerte acá en la cofradía. Y se le hacía, esto se vino dando desde que ellos tuvieron que trabajar en corridas de Santos Rosarios. Entonces las mujeres eran las que preparaban un caldo levantamuertos, se le llamaba en el antañón, ¿verdad? Y el caldo colorado pues se compone de algo muy importante, que es tomate. Bueno, primordialmente se compone de carne de res, lleva huesito, el recado que lleva es especial, va hecho de tomate, mil tomate, cilantro, cebolla, lleva el toque primordial que es el que le da Santo Domingo de Guzmán. Las que cocinan, las que están en el caldo se podría decir, ¿verdad? Somos aproximadamente, por ejemplo, hoy trabajó mi segunda capitana, mi segunda, ellas fueron las que cocinaron el caldo el día de hoy. Aproximadamente son 3 personas las que llevan la batuta en los fuegos, le llamamos nosotros acá. Y de allá, en los fuegos es venir, sentar las ollas, ¿verdad? Venir a hacer el fuego a las 3 de la mañana, se sientan las ollas, se empieza a cocer la verdura, de ahí se empieza a cocer todo lo que es la carne, el caldo, ¿verdad? Entonces ellas fueron las que elaboraron el día de hoy el caldo colorado. Hablemos ahora de noticias de carácter internacional, y es que el ejército de Israel ha bombardeado otra escuela de Naciones Unidas en la Franja Palestina de Gaza. Israel declaró la noche de domingo una nueva tregua humanitaria en Gaza. Esta vez durará 7 horas y no regirá en toda la franja. El anuncio ocurrió horas después de un nuevo ataque a una escuela de las Naciones Unidas que despertó fuertes críticas de importantes figuras de la comunidad internacional. Al menos 10 palestinos murieron y decenas más resultaron heridos la jornada de domingo en un nuevo ataque contra una escuela de la Organización de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, informaron fuentes médicas. Militares israelíes se negaron a hacer comentarios sobre el ataque. Según los testimonios de testigos y médicos, un misil lanzado por un avión impactó en la entrada de la escuela, ubicada en la ciudad de Rafah. Cientos de palestinos de la zona donde las tropas israelíes se enfrentaron con milicianos se habían refugiado en ese edificio para huir de los bombardeos que ya cumplen 27 días. En las últimas horas, las fuerzas israelíes lanzaron 13 ataques aéreos causando la muerte de por lo menos 30 personas. Un funcionario del Ministerio de Defensa israelí afirmó a través de un comunicado que su ejército no llevará adelante ningún ataque en la mayor parte de la Franja de Gaza este lunes durante 7 horas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y para que los palestinos desplazados vuelvan a sus casas, pero destacó que retomarán las acciones si son atacados.
Una delegación de 6 representantes de Hamas y del grupo militante Yihad Islámica ya se encuentran en El Cairo, Egipto, para negociar una tregua en el conflicto palestino-israelí, pero Israel dijo que no enviará a ningún delegado. Desde que Israel inició su operación militar contra Hamas en la Franja de Gaza el 8 de julio, han muerto más de 1.700 palestinos, la mayoría civiles, así como cerca de 70 israelíes, casi todos eran soldados. Y las críticas han sido bastante fuertes en contra del gobierno de Israel y de su ejército, esta vez por parte de Naciones Unidas, que condena enérgicamente el hecho de que se bombardeen sus escuelas. La ONU manifestó su profunda consternación por el nuevo ataque israelí contra una de sus escuelas en Gaza, refugios donde se cobijan, pero sobre todo buscan protección y seguridad miles de palestinos que han abandonado sus casas huyendo de los bombardeos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, no quiso suavizar sus críticas al ataque ante una de las escuelas de su Agencia para los Refugiados Palestinos en Rafah, al sur de Gaza, que causó la muerte de al menos 10 civiles palestinos. Este acto criminal y ultraje moral constituye otra brutal violación de la ley humanitaria internacional, condenó Ban a través de un portavoz de Naciones Unidas. Es el tercer ataque con consecuencias mortales contra uno de estos centros de la ONU y el segundo en menos de una semana. El 30 de julio, 15 palestinos murieron y medio centenar resultaron heridos al ser bombardeada una escuela en Jabalía, al norte de la franja. La ONU reclamó una investigación rápida del ataque y que los responsables respondan ante la justicia. Los refugios de Naciones Unidas deben ser zonas seguras, no zonas de combate, insistió el organismo internacional, que incidió en que se había informado repetidamente a las Fuerzas Armadas de Israel de la ubicación de este tipo de refugios. Un fuerte terremoto azotó una importante provincia china, al menos 300 personas perdieron la vida. Al menos 367 personas han muerto, 1.400 han resultado heridas y decenas están desaparecidas tras producirse un terremoto de 6.3 grados en la escala de Richter este domingo en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, según el último balance oficial facilitado por la agencia Xinhua. Según el Servicio Geológico estadounidense, la profundidad fue de menos de 1 milla, es decir, 1.600 metros. El Centro Sismológico de China informó que el seísmo se produjo a las 16:30 hora local y que su epicentro se ubicó a 27.1 grados latitud norte y 103.3 grados latitud este, con una profundidad de 12 kilómetros en el condado de Ludian, con 265.900 personas, perteneciente a la ciudad de Xiaotong, en Yunnan. El temblor derribó y dañó muchos edificios, en particular de construcción antigua y residenciales. Oficiales de la policía y paramilitares se han apresurado a desplazarse a las zonas afectadas y se han comenzado a trasladar 2.000 tiendas de campaña, 3.000 camas desplegables, 3.000 mantas y 3.000 abrigos a la región. La administración provincial de Yunnan ha enviado a un equipo de emergencia de 30 personas al epicentro del seísmo y pronto evaluarán la situación. Este movimiento telúrico se ha producido pocas horas después de que otro de 5 grados golpeara la región occidental del Tíbet a las 14 horas. Horario local, sin que en este caso se haya informado de víctimas. Bueno, hasta aquí con las noticias, lo dejo con todo el resumen de la semana, por supuesto con el análisis de la encuesta de Canal Antigua, revista Contrapoder, que fue encargada a Borges y Asociados. Muy interesante la temática de esta noche. También, al terminar este oeste con Enrique Godoy García Granados, mañana muy temprano será Elsa Mariana García y Mario Rosales, luego Michelle Mendoza y Carolina Quiñones a la 1 p.m. Yo tendré el gusto de acompañarla a las 6 p.m. junto con Ana Lucía Mazariegos. Además, les recuerdo de nuestra transmisión especial del próximo martes. El próximo martes, que es nuestro 5º aniversario en Canal Antiguo, usted no se puede perder una transmisión especial desde las 8 de la noche con todo lo que tenemos preparado para usted. Es nuestro gran invitado, no se lo vaya a perder. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Mucho de qué conversar en esta jornada. Vamos a presentarle hoy los resultados de la encuesta Canal Antigua Contrapoder que se han preparado durante el mes de julio. Tenemos ya resultados de intención de voto que tratar con usted. Tenemos, por supuesto, mucho que discutir en torno a esa polémica respecto a si debe un medio de comunicación o no difundir esta clase de resultados, esta clase de estudios de opinión, cuando el Tribunal Supremo Electoral está prohibiendo a los partidos políticos que realicen campaña anticipada. Una gran polémica, un gran debate para el cual hemos invitado también al encuestador
Víctor Borge. La firma Borge y Asociados ha sido invitada por Canal Antigua y por Contrapoder para realizar una segunda medición. Recuerde usted que nosotros ya habíamos efectuado una primera en el pasado mes de diciembre. Vamos a contrastar los datos de una y de otra, y yo, para empezar, voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pablo Hurtado, buenas noches. Buenas noches. Pedro Trujillo, bienvenido. Buenas noches, aquí estamos, listos para lo que haga falta. Listos para lo que haga falta en el primer domingo de agosto. Recuerde usted, este es el mes que a Pedro Trujillo le parece el más bonito del año, porque en este mes él cumple años. Así es, y todos los años. Y cada año. Como alguna. Cada agosto, sí. Yo bueno. nunca me he quitado un cumpleaños de encima, nunca. Pero nunca quiere decir cuándo cumple años. Vamos a empezar ofreciéndole ya los primeros resultados de esta encuesta. Yo le adelanto la ficha técnica. Hablamos de una encuesta que se ha levantado entre el 14 y el 19 de julio recién pasados. Es una encuesta que se le ha planteado, se ha entrevistado a 1000 personas aptas para votar, hombres y mujeres en todo el territorio nacional, área urbana y área rural. Es una encuesta que tiene un margen de error de más o menos 3.1% y es una encuesta que tiene 95% de confiabilidad. Aquí vienen ya los primeros resultados. La encuesta, como le digo, fue hecha por la firma Borge y Asociados y pregunta primero, si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votaría? Se le lee, el encuestador le lee un listado de aspirantes al entrevistado. Y en primer lugar aparece Manuel Valdizón con un 29.1%, Alejandro Sinibaldi con un 14.4% y Sandra Torres con un 12%. Después aparecen los demás candidatos con unas cifras francamente menores. Se considera en la práctica un empate virtual entre Sinibaldi y Sandra Torres por el hecho de que la diferencia entre ellos es una diferencia menor al margen de error que muestra la encuesta. Por el otro lado, se pregunta el nivel de conocimiento que hay de cada uno de los candidatos y vuelve a aparecer, por supuesto, que los candidatos más conocidos, o debería decirse los aspirantes más conocidos, porque ni siquiera son precandidatos todavía, son Manuel Valdizón y Sandra Torres. Cerca aproximadamente a 10 puntos en términos de reconocimiento se encuentra Alejandro Sinibaldi. Finalmente se pregunta por quién de esas personas cuyo listado se le ha presentado a los entrevistados, por cuál de esas personas no votaría jamás. Y ahí se ve lo que se conoce como el antivoto. Mire usted, el de Manuel Valdizón es aproximadamente de 9 puntos. El de Sinibaldi es de 6 puntos. El de Sandra Torres, que es el más alto, está en 20 puntos, pero parece haberse reducido de lo que se mostraba ya hace cosa de 6 meses. Estos son los primeros datos en torno a los cuales vamos a discutir. Y yo quisiera rápidamente darle la bienvenida a Víctor Borge, encuestador costarricense, un experto en materia de estudios de intención de voto y de mercados en general en toda la región. Víctor, muchos años de trabajar juntos. ¿Qué te ha dicho esta encuesta una vez que la has corrido en Guatemala? Bueno, básicamente queda cada vez más claro que vamos hacia una elección a 3 bandas, en donde tenemos 3 candidatos importantes, Valdizón, Sandra Torres y Sinibaldi. Los movimientos son pequeños. Valdizón baja 3 puntos, pero el margen de error es de 3 puntos, o sea que pudiéramos decir que anda muy cerca de lo que tenía la vez pasada. Sí sube un poquito Sandra y sube un poquito Sinibaldi y están todavía lejos de Valdizón, pero la campaña está comenzando. Es básicamente una campaña con 3 candidatos. Todos los demás están en general con menos votación que el margen de error. No se puede saber si tienen entre 0 y 3%. O sea, son muy pequeños los demás en este momento. ¿Es correcto decir que entre Sinibaldi y Sandra Torres hay un empate estadístico? Sí. ¿O debe tenerse por segundo lugar a Sinibaldi en este momento y a Sandra Torres en tercero? No, están igual. Están igual justamente porque el margen de error es mayor a la diferencia entre uno y otro. Sí, están igual. También cuando hemos preguntado si le agrada o le desagrada a cada uno de ellos, los 3 andan cerca del 50% de agrado. O sea, Valdizón bajó un poquito, pero se mantiene en el 50%,
y tanto Sandra como Sinibaldi están muy cerca del 50%. O sea, son tres candidatos con posibilidades muy parecidas. Víctor, Claudia Méndez, Paola Hurtado y Pedro Trujillo tienen muchas preguntas que plantear. A la orden. Adelante, doña Claudia. Yo quisiera empezar justamente por el tema que está tratando Víctor. Cuando se plantea esa pregunta, ¿le agrada o no le agrada? Me llama muchísimo la atención cuando se compara diciembre 2013 y julio 2014 en el caso de la precandidata Sandra Torres. Hay por lo menos 10 puntos de diferencia. 10 puntos supera por demás el margen de error y ella parece que está decreciendo, digamos, en ese desagrado que tenía antes. ¿Cómo podemos explicar esto? Sí, la imagen negativa de Sandra es ahora menor que en diciembre. Es 10 puntos menor que en diciembre. O sea, en diciembre hay gente que decía no me gusta o me cae mal o no me parece, ahora dice no sé. No han pasado de decir estoy de acuerdo con Sandra, pero han pasado del negativo al no sé. En parte puede ser, lo hemos comentado, puede ser por que no ha aparecido fuertemente en campaña durante este periodo y ha dejado que Sinibaldi y Valdizón se desgasten un poco. Pero esa como estrategia no puede ser una estrategia de mucho rato. Es muy peligroso que un candidato desaparezca de los reflectores. O sea, un candidato tiene que estar en campaña. Entonces, si es eso, parece que le puede haber servido estar un poco afuera en estos meses. Un candidato tiene que estar en campaña, Paola Hurtado. Ese es un asunto que el Tribunal Supremo Electoral justamente está tratando de impedir en este momento. Paola tiene la siguiente pregunta. Es una de las dudas que tengo para Víctor, porque la encuesta la corrieron, si no estoy mal, un día después de la resolución del TSE donde prohibía o suspendía a los partidos políticos. ¿Afecta eso lo que se está viendo en este momento en esa fotografía? Y la otra, Víctor, es... Conversé con el equipo de campaña de la UNE. La encuesta de ellos, y lo reflejamos en la edición de Contrapoder de esta semana, da otros números. 24.5% de intención de voto para ella, con una diferencia de 6 puntos en comparación con Alejandro Sinibaldi. Ellos explican que toman una muestra distinta, más basada en pesos electorales, donde se toma en cuenta y se pondera el área donde... O sea, no solamente se pondera el área rural de la urbana para que refleje mejor la forma en que vota la gente y por eso es que ella sale más alto. ¿Usted qué explicación daría a esa diferencia de resultados? Bueno, las encuestas, sobre todo en una fase tan temprano, dan diferencia siempre. Las grandes tendencias deben repetirse. En las encuestas hechas en fechas similares con preguntas más o menos comunes deben parecerse. Como tendencia uno lo tiene ahí. Y para ello debe ser cierto también que están los que tienen posibilidades de momento son 3 candidatos. Ahora, en una fase tan temprana en donde incluso el tribunal está tratando de prohibir que haya campaña, no creo que tenga mucho éxito en eso, en esa solicitud a los candidatos, pero en una fase tan temprana estas cosas saltan un poco, se van cerrando las cifras conforme nos acercamos al día de la elección. O sea, en una fase como esta, más de un año antes de la elección, tiene que haber muchos indecisos. Incluso mucha gente que está pensando que va a votar y que luego al final no votará. Es difícil comparar esta encuesta con otra encuesta que no he visto y que no conozco, pero como le digo, las grandes tendencias deben ser iguales al final. Pero me parece muy relevante lo que explicaba Paola respecto de los encuestadores de la UNE. Ellos hablan de darle más peso a la población rural, según ellos, para asemejarse más a los hábitos de voto. La pregunta es, ¿estás satisfecho con el peso que tu muestra le da al voto rural? Sí, nosotros también estamos tomando en cuenta la población rural en las mismas proporciones que el INE ha proyectado para este ejercicio. Para este año, sí, para este año. Recordemos que el censo de población de Guatemala es muy viejo, el último censo ya es del 2002, ya tiene 12 años. Entonces tenemos que basarnos en el registro electoral de la elección pasada porque no tenemos el nuevo registro y también tenemos que basarnos en las proyecciones de población para que estemos preguntando por población rural en la misma proporción que aparece en las proyecciones. Ahora, no necesariamente parecía entender que la gente rural vota más, no es así. O sea, el abstencionismo suele ser un poco más alto en zonas rurales que en zonas urbanas. Víctor, yo quisiera mezclar las 3 transparencias que hemos visto y una cuarta. Hay 2 candidatos de alguna manera reconocidos, que es el señor Valdizón y la señora Torres, y un candidato no proclamado, que es el señor Sinibaldi con sus cosas internas dentro del partido. Ese es un punto de reflexión. Otro punto de reflexión son los números
de por quién votaría usted, que ya los acabas de analizar. Y las otras dos, el conocimiento que se tiene de Sandra y de Valdizón es casi el 100%, el de Sinibaldi es 70%, 90-70%, y el rechazo. Sandra Torres tiene un alto rechazo, Valdizón un rechazo medio, Sinibaldi un rechazo bajo. Cuando mezclamos estas cuatro variables, ¿cuál puede ser la proyección real sobre por quién votaría usted? Pero mezclando todo, haciendo un análisis a futuro de cómo pueden evolucionar esos números en cada uno. Sí, bueno, obviamente la encuesta preguntó por quién votaría si las elecciones fueran hoy. No pretendemos todavía tener el resultado del día de la elección en septiembre del año 2015, porque precisamente la campaña política se hace no para que salga como dicen las encuestas de hoy día, sino para que salgan diferentes. O sea, cuando, por ejemplo, los encuestadores de campaña, los que ustedes han mencionado, que trabajan para Sandra, por ejemplo, si dan el dato del 24 y creen en ese dato, no es porque quieren que el día de la elección Sandra tenga el 24, quieren que el día de la elección ella tenga el 50, si es posible, o que tenga más. O sea, la encuesta, los partidos políticos se encargan de encuestas para tratar de que los resultados de la elección sean diferentes a los que tienen hoy. O sea, que sean, si está ganando, que gane por más, y si está perdiendo, que empate y que al final gane. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora, es difícil por eso predecir en este momento. Lo que sí quería decirles es que el rechazo absoluto que se muestra en la pregunta de por quién nunca votaría no es grave para ninguno de los tres. O sea, en el caso de Sandra es un 20%, es relativamente bajo. Tuvimos en el pasado a candidatos como el general Ríos Montt, que en algún momento llegaba a 60% de rechazo, de nunca votaría por él. Jorge Carpio en algún momento llegó a marcar porcentajes mucho más altos que esto de rechazo. En el caso de Sandra Torres, que tiene un 20% de gente que nunca votaría por ella, y los otros dos candidatos con porcentajes menores, no es grave en ningún caso. Quiere decir que el techo sería de 80 hasta de 80% que sí votan por ella o que eventualmente votarían por ella o por Sinibaldi o por Valdizón. O sea, en ningún caso se trata de un rechazo exagerado que pueda marcar que definitivamente no pueden ganar. Yo me sonrío un poco porque Víctor menciona encuestas realizadas en la época de Jorge Carpio Nicol. Él fue asesinado en el año de 1993, pero es que Víctor tiene muchísimos años de hacer encuestas en Guatemala. Ya hacías encuestas antes de que Claudia Méndez y Paolo Hurtado empezaran a hacer periodismo. Eso es, en Guatemala por lo menos. Y a votar, dicen Claudia. Pero hablando de esa, me parece muy curioso traer a colación el caso de Jorge Carpio, porque precisamente Jorge Carpio es uno de los invisibles o de los enanos o los pequeños durante todo ese proceso electoral. Me refiero a Jorge Serrano Elías. Y luego vemos cómo en el transcurso del año electoral su número, su gusto y su intención de voto cambia radicalmente al punto que termina como presidente. Es que decías al principio que esta es una elección a tres bandas, pero cabe la posibilidad, habiendo conocido ya ese antecedente de Jorge Serrano en la época de Jorge Carpio, que uno de estos pequeñines que vemos ahora pueda destacar en el último momento y convertirse en un aspirante. Es perfectamente posible. Si Alfonso Portillo regresa a tiempo y le permiten ser candidato, pudiera ser el cuarto en disputa, ¿verdad? Y también alguno de los pequeños, Roberto González o algún otro, podría que ser. O sea, si a lo largo de la campaña, si la campaña se pone un poco amarga y se comienzan a despedazar los tres primeros, eso da oportunidad para que los otros crezcan. Entonces, ha pasado en diferentes países que el candidato que está en tercer lugar o incluso muy lejos del tercer lugar crece y supera. Para convertirse en un ganador. Víctor, el único que no podría volver a ser candidato es Alfonso Portillo, de los que has mencionado, porque él ya ha sido presidente constitucional de la República y la Constitución lo prohíbe expresamente. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para mostrarle más información de esta encuesta que Canal Antigua y la revista Contrapoder le han encargado a Borges y Asociados, y vamos a volver también para discutir sobre ese tema. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45 y le estamos presentando
los datos que arroja en materia de intención de voto rumbo a las elecciones del año 2015, la encuesta que Canal Antigua y la revista Contrapoder le ha encargado a la firma Borge y Asociados. Le presentamos de inmediato la siguiente gráfica que se refiere a qué es lo mejor y qué es lo peor, esto es, cuáles son las cualidades y los defectos que se identifica a cada uno de los aspirantes a la presidencia. Por ejemplo, a Manuel Valdizón, el rasgo que más se le identifica en términos positivos es el de que ayuda a los pobres, 21% responde eso. El 14% lo identifica como un hombre trabajador y el 10% lo identifica como una buena persona. En términos de defectos, el 17% le identifica, perdón, es el 11% el que lo identifica como mentiroso, el 7.5% como hablador, que es prácticamente lo mismo que mentiroso en lenguaje coloquial guatemalteco, y un 5.5% lo identifica como corrupto. Estos serían los rasgos positivos y negativos de Manuel Valdizón. Sandra Torres tiene un rasgo positivo muy claro, marcado por el 47%, que la identifica como que ayuda a los pobres. El segundo rasgo positivo que se le identifica a ella es el de ser trabajadora con un 6.2, pero escuche usted, con un 47% se le identifica como alguien que trabaja por los pobres, que ayuda a los pobres. Y el tercer rasgo positivo la identifica como una buena persona con un 4.5%. Lo peor o los defectos que se le identifican a Sandra Torres tiene que ver con que es corrupta, le dicen. Y eso lo sostiene un 12.5% de las personas. El 11.2% la identifica como mentirosa y no tiene calidad, le dice el 6% de los entrevistados. Se trata entonces de las cualidades y los defectos que se le identifican a Sandra Torres, siendo el más destacado, la más destacada de las cualidades, el hecho de que más del 40% de las personas la ve como alguien que ayuda a los pobres. Vamos ahora a los rasgos de Alejandro Sinibaldi. A Alejandro Sinibaldi se le identifica en términos de cualidades o como lo más positivo que él es trabajador. Ahí aparece con un 34.1%. Luego que ayuda a los pobres con un 9.9% y que es buena persona con un 9.8%. En lo peor, se dice que Alejandro Sinibaldi es mentiroso, 6.9%, que no tiene calidad, un 6.5%, y que, a ver, déjenme ver cuál es el tercer rasgo, Pablo Hurtado, ayúdeme por favor, que es hablador. Eso con una cifra del 5%. Esas serían las cualidades y los defectos que se le ven a Alejandro Sinibaldi. Estamos con Víctor Borge, el encuestador que se ha encargado de realizar esta medición, este estudio de opinión. Mis compañeros tienen la palabra para plantear la primera pregunta del caso. Yo tengo una pregunta para Víctor sobre esas cualidades y los defectos. En realidad son dos preguntas. Cuando exponen sus lecturas, tanto el equipo de Sinibaldi como de Torres resaltan que no aparece en la encuesta que mostraba Juan Luis, pero sí en la que nosotros tenemos como la base, que cuando se le pregunta qué cree que es lo mejor de Valdizón, un 36% no sabe, no responde. Y cuando se le pregunta qué es lo peor, un 55% tampoco sabe o no responde. El análisis que le dan ellos, al menos sobre todo el equipo de la UNES, que es un candidato poco definido, que depende mucho de la publicidad y por lo tanto es más fácil de competir con él, porque en el caso de Sandra es la que ayuda a los pobres y en el caso de Sinibaldi es el trabajador. Y con respecto de las cualidades negativas o características negativas, coinciden en que mentiroso, hablador, hipócrita es la característica de los políticos en América Latina, no solo en Guatemala, y no es un defecto que le parezca preocuparles mucho porque es la tendencia. ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente, en el caso de Valdizón hay que decir también que no hay ningún negativo importante, todos son sumamente bajos, ¿verdad? O sea que no está marcado por un negativo importante, pero también la gente que no tiene opinión sobre él es muy alta. Eso representa tanto un problema, si lo pensamos como un candidato poco definido, como representa también una oportunidad, porque tiene chance para llenar ese espacio de opiniones positivas, en lo que tiene opiniones positivas. Ahora, en el caso de Sandra Torres,
tiene, por supuesto, después de los años de gobierno de Álvaro Colón, en donde ella fue muy importante en la distribución de ayudas sociales por todo el país, eso todavía le da kilometraje a hoy, lo estaba utilizando hoy. Es muy alto la gente que dice que ayuda a los pobres, y esa ayuda a los pobres fue hecha fundamentalmente como una ayuda parte del trabajo gubernamental de Álvaro Colón. Entonces ella tiene una oportunidad importante por esto. Ahí está justamente la pregunta que yo le quiero plantear, y al analizar dos láminas seguidas. La primera es el nivel de conocimiento del cual Sandra Torres goza frente a sus competidores. Ella está rayando casi en los 90 puntos frente al 86 de Manuel Valdizón y un 70 de Alejandro Sinibaldi. Y luego lo comparamos con las cualidades que estos votantes o inscritos para votar le reconocen. La identifica un número más alto. Si nos damos cuenta y comparamos todas las características de unos con otros, ella tiene el nivel más alto de reconocimiento, no en una característica determinada, sino nadie apunta a una cualidad tan definida como ayudar a los pobres en el caso de ella. ¿No es más probable que ella se encuentre en el segundo lugar? ¿No es posible que el reconocimiento de ella esté en una cifra mucha más alta, pero que simplemente ahora la encuesta no lo revela? Yo diría que ella tiene una buena posibilidad de pasar al segundo, incluso al primer lugar, gracias a ese reconocimiento de que ella le ayuda a los pobres. Eso, si lo sabe manejar, le va a ayudar, pero de momento en nuestra encuesta por lo menos está empatada en el segundo lugar con Sinibaldi. Don Víctor, yo quisiera replantearle la primera pregunta, porque hay un punto que yo no entendí bien, o que estoy en desacuerdo con usted, o que merece la pena matizarse. Se refiere a las cualidades negativas. Por ejemplo, el señor Valdizón y la señora Torres tienen entre los dos entre un 26 y un 25% el sumatorio de esos tres factores. Y hay dos aspectos que destacan en los dos. Una gobernó o cogobernó, el otro no, que es el alto índice de corrupción. Es chiquito, pero es alto respecto de Sinibaldi, por ejemplo. El alto índice de corrupción y el alto índice de que es mentiroso. En cambio, por ejemplo, Sinibaldi no tiene ninguna consideración de corrupción. Eso es importante, en mi opinión, respecto de los otros dos. Y tiene muy poco índice de mentiroso, de hablador, respecto de los otros dos. Habida cuenta que hay un porcentaje de personas que no han opinado, ¿no pudieran esos índices, haciendo una extensión o una expansión de los mismos respecto a los que no han votado, ser un contravoto o ser un freno mucho más importante en ellos dos que en Sinibaldi? A Sinibaldi sí, 5% le atribuyen corrupto, pero no aparece publicado. Bueno. Sí le atribuyen. Sí. No es de los primeros, pero en todo caso... Sí. En todo caso es sumamente bajo para todos. O sea, Sinibaldi un 6.9% dice que es mentiroso, un 6% que no tiene capacidad, un 5% que es hablador. Son porcentajes bajos. En el caso de Sandra también son porcentajes bajos, pero hay dos que son fuertes, corrupta y mentirosa, que tienen un 12 y un 11%, corrupta y mentirosa. Y en el caso de Valdizón tampoco hay así como datos sumamente altos. O sea, de hecho en cualidad yo diría que los tres... Ninguno de los tres está marcado nítidamente por alguna cualidad negativa. Si hay que señalar algún riesgo es un poquito más para Sandra, por lo de mentirosa y corrupta, que un 20% de la gente dice una u otra cosa. Pero también... hacer una extensión. Esto que ha ocurrido ahora de que el señor Valdizón ha querido zafarse del partido y que es percibido como un fraude de ley, ¿puede eso incidir, habida cuenta que lo mentiroso y lo corrupto es percibido por la ciudadanía? ¿Pueden ser esos pequeños detalles los que vayan creciendo estos aspectos de rechazo? Efectivamente, eso es un riesgo que está corriendo Valdizón al tratar de darle la vuelta al asunto. Es el riesgo que corrió también Álvaro Colón y Sandra Torres la vez pasada, cuando hablaron de que se divorciaban y la mayoría de la gente consideraba que era un divorcio de mentiras, era un divorcio por conveniencia únicamente. Entonces ese riesgo ya lo corrió Sandra y al final no pudo presentarse. No sabemos por quién hubiera votado la gente si ella puede presentarse. En este caso específico es un peligro de hacer una cosa que es manifiestamente falsa, ¿verdad? Que es manifiestamente una manera de saltarse la ley. Pero entonces ahí voy a un punto concreto. Manuel Valdizón en este momento está buscando que el Tribunal Supremo Electoral le permita darse de baja, salir del partido
que él ha fundado y que él ha dirigido todo este tiempo, para tratar desde afuera de hacer una campaña sin afectar en términos legales al partido líder. ¿Puede afectarle en términos de imagen Puede afectarle en términos de imagen, pero como les decía antes, en todo caso, el tribunal electoral aquí y en cualquier otra parte del mundo intentará y a veces logrará que no haya campaña pagada, pero nunca logra que no haya campaña no pagada o campaña en donde no se puede controlar cuánto se está gastando. ¿Qué quiero decir? Los tribunales a menudo prohíben que se paute en medios electrónicos, que se paute publicidad pagada en medios electrónicos. O que se haga mitines grandes. O que se haga mitines grandes, o que se pongan vallas en las carreteras. Y el tribunal a menudo lo logra, impedir que los partidos hagan eso antes de 3 meses o de 6 meses, antes del arranque oficial de la campaña. Lo que no logran impedir nunca es que el candidato o precandidato viaje por todo el país, que haga reuniones en locales cerrados, que publique noticias, que sea entrevistado por la radio, por la televisión, por los periódicos. O sea, incluso que reparta llaveros y calcomanías, es incontrolable. Es incontrolable. Entonces, en todos los países del mundo, la campaña es permanente. Incluso tenemos precandidatos en casi cualquier país que están trabajando no para esta campaña, sino para la siguiente. O sea, que están trabajando con 6 años de adelanto, digamos. Sabiendo que no van a tener éxito en esta siguiente elección, pero que ya están orientándose hacia la siguiente. Pero están en la que sigue. Sobre eso, ¿cuán efectivo logra ser, digamos, una exposición en medios versus a este tipo de exposición de la cual nos hablas? Una exposición a pie, un trabajo de hormiga, mítines en los pueblos, reuniones en casas, en círculos más o menos medianos. ¿Cuánto rédito les puede dar versus al rédito que les da estar día tras día o semana tras semana en un medio electrónico, televisión, radio, prensa? Si logras hacer cosas que tengan suficiente posibilidad de volverse virales en los medios de comunicación digitales o hacer cosas que te provoquen que te entreviste la televisión en el noticiero principal de la noche, etcétera, etcétera, entonces puedes estar muy presente sin estar pagando. O sea, en todo caso es inevitable, los candidatos van a estar en campaña siempre, y solo van a tener impedimento a veces para pautar, o sea, para pautar pagando por los mensajes. Pero incluso eso se lo van a saltar de 1000 maneras, ¿verdad? Víctor, ¿y cómo le respondes a las personas que cuestionan el hecho de que en este momento 2 medios como Revista Contrapoder y Canal Antigua manden a hacer una encuesta sobre intención de voto y la difundan y se discuta de la manera en que la estamos discutiendo? Sí, hay que plantearse este tema. ¿Cómo es que ustedes y yo y todos los que nos están viendo y escuchando esta noche deciden su voto? O sea, ¿qué es lo que influye para que la gente decida votar por un candidato, por otro, por un partido, por otro? En primer lugar, influye la realidad, influye lo que está pasando en su entorno. En la tierra, en su entorno. O sea, si por ejemplo la gente enciende la luz y hay electricidad y se hace luz y se ilumina la casa, si enciende la cocina y hay que cocinar, no solo enciende, sino que hay comida para cocinar, si los niños pueden ir a la escuela, y si el papá puede ir a trabajar esa mañana, eso ya nos da una idea de que la gente no va a estar demasiado descontenta con el gobierno. Okay. Por otro lado, si sale y el autobús pasa tiempo y si no lo asaltan al volver a casa, eso también te dice cosas respecto a que el gobierno está funcionando bien y los partidos que están en el gobierno. Entonces la realidad pesa mucho. En segundo lugar, pesan muchísimo las noticias. O sea, es fundamental lo que todos los días están diciendo ustedes como periodistas. Eso influye más que cualquier otra cosa. En tercer lugar, influye la publicidad y el trabajo de organización de los partidos. Y las encuestas simplemente son parte de las noticias. O sea, la encuesta es una noticia más. La encuesta te informa cómo están votando los demás. O sea, yo ya sé que la realidad está funcionando bien o está funcionando mal. Por ejemplo, en Guatemala, la gran mayoría de la gente dice que el país va por mal camino, que el país va en la dirección equivocada. Eso ya es un hecho de la realidad, digamos, la percepción de la gente es que las cosas van mal. Ahora, esa es información. Los noticieros nos están hablando todos los días de determinadas cosas y de qué están haciendo los demás candidatos. Y las encuestas que divulgan los noticieros y los medios de comunicación nos están diciendo cómo los demás piensan respecto de esas cosas. Respecto a eso, sí. Entonces, si vas a prohibir las encuestas en una fase tan temprana,
sería más importante prohibir las noticias. Pablo Hurtado tiene una pregunta que hacer. Las encuestas es algo que está contemplado en la reforma a la ley electoral. A lo largo de esta semana nos han escrito para decirnos por qué si hay prohibición, suspensión, ustedes están difundiendo esa información. Yo he explicado, y estarán de acuerdo mis compañeros conmigo, que no hay una prohibición de difundir encuestas en este momento, sino hasta horas antes de ir a la primera ronda electoral. Pero lo que sí he notado, y me gustaría que Víctor nos dé su opinión sobre esto, es que los partidos pueden tomar, por ejemplo, esta simple gráfica de la cualidad de X o Y, que es trabajador o ayuda a los pobres o cumple, y convertirla en, miren, con Canal Antigua, Contrapoder, dicen que él es así, y utilizarlo como propaganda en un momento en que no es permitida. ¿Usted lo ve así? Y en todo caso, ¿vería usted que eso tendría algún rédito para el partido o para el candidato? Pudiera tenerlo, pero lo importante es que si hay noticias todos los días, las noticias pueden ser tomadas, la noticia normal, sobre, por ejemplo, un secuestro, un asalto, un asesinato de 6 personas en Petén o cosas por el estilo, cualquier noticia puede y debe ser tomada si es útil por un candidato, por un partido, y ser divulgada para atacar a alguien o para beneficiar a alguien. O sea, las noticias son más importantes que las encuestas en general. La encuesta es solo un tipo de noticias. Y las noticias, por supuesto, que pueden ser aprovechadas por cualquier partido. Ahora, las encuestas pueden ser manipuladas, ¿verdad? Y también, por supuesto, pueden ser manipuladas las noticias. O sea, uno siempre puede hacer múltiples lecturas de cualquier texto. Y la encuesta es un texto también, que nos dice algo. Y uno puede hacer una lectura en función de atacar a alguien o de beneficiar a alguien. También las noticias pueden leerse siempre de varias maneras, de múltiples maneras. Nos queda muy poco tiempo para ir a una pausa comercial, pero Pedro tiene una última pregunta que plantearle a Víctor. La última sería, Víctor, ¿usted no cree que estamos en unas sociedades con dirigismo electoral? No nos dejan beber el día de las elecciones, no nos dejan la publicidad 3 meses antes. ¿No parece que están hechas las leyes para una sociedad torpe y la propia sociedad no genera esa dinámica de decir, oiga, déjennos que ya somos mayores y somos capaces de juzgar? Que nos podemos tomar una cerveza antes de ir a votar. Sí, por Dios. No, digo la cerveza como digo publicar las encuestas, como él decía muy bien, la campaña que cada cual la haga cuando quiera. A esto me refiero. ¿Cuál sería su reflexión al respecto de tanta prohibición? Sí, efectivamente es excesiva y además no sirve de nada, porque es una serie de prohibiciones que todo el mundo se salta. No solo los bolos y los niños dicen que dicen la verdad, mejor ir bolo a las elecciones, a fin de cuentas. No, pero ¿usted cree que realmente debemos de reflexionar como sociedad con tanta prohibición? Sí, efectivamente. Sí, hay alguna gente que dice que el silencio electoral es muy importante. O sea, que en los últimos 3 días o en los últimos 7 días debíamos suspender la campaña política y la divulgación de encuestas para que la gente decida tranquila su voto. Pero es que en esos 3 o 7 días la gente sigue hablando de política. Claro. Con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. Entonces, lo que habría que hacer, además de prohibir las noticias, que ya les sugerí, es prohibir que la gente converse con sus vecinos y con sus amigos, porque lo van a influir. Víctor, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45 y rápidamente le mostramos 2 imágenes de la revista Contrapoder de esta semana y arrancamos una discusión que muy probablemente a usted va a interesarle. Primero, la primera plana de la revista Contrapoder se refiere justamente a un enfoque concreto que se le da a los resultados de la encuesta Canal Antigua Contrapoder. La batalla es por el segundo lugar. El primero parece estar en este momento muy definido, pero Alejandro Sinibaldi y Sandra Torres se muestran empatados en esta medición y están batallando por el segundo lugar. Si usted lee en la revista se va a dar cuenta que ellos no piensan así. Ellos piensan, cada uno, Torres y Sinibaldi, que ellos solo están compitiendo contra Valdizón y desestiman a cualquier otro candidato y por supuesto desestiman a aquel que según esta encuesta aparece justamente al lado suyo.
Les quisiera proponer a mis compañeros que discutamos primero de un punto que tiene que ver con ese esfuerzo denodado del partido líder. Roberto Villate, probable candidato a la vicepresidencia de Manuel Valdizón y alto dirigente del partido, ha dicho que vendrán ante el Tribunal Supremo Electoral gran cantidad de seguidores del líder del interior del país para solicitar que se acepte la renuncia de Valdizón del partido líder. Es extraño eso de que, los integrantes de un partido manifiesten para pedir que se le permita a su líder que salga. Eso iba a decir. No es extraño, no es la primera vez que pasa que un candidato o precandidato a la presidencia o quienes están alrededor de él llaman a sus bases y a sus afines a protestar o a manifestarse en contra del Tribunal Supremo Electoral. Pero para que salga del partido. Claro, es inusual, pero la verdad es que, como dice Paola, cualquier asociación con el Jueves Negro es pura coincidencia. Es lo que inmediatamente te recuerda decir, vamos a llevar para que manifiesten y pidan esto. Aquí hay dos temas contrapuestos. Por un lado está la irresponsabilidad que el partido líder sistemáticamente viene demostrando como oposición desde el primer día. El partido líder es realmente irresponsable en sus acciones. Pero por otro lado está la razón que yo creo que le acoge al señor Valdizón. Es decir, un ciudadano libremente se puede inscribir y libremente se puede borrar. Imaginemos que el derecho de asociarse. Claro, que se muere, no, imaginemos que se muere. Encantado. Imaginemos que se muere. Si se muere, ¿qué ocurre? Bueno, la ley electoral lo prevé, los secretarios generales adjuntos, bla, 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 bla. Bueno, esto es una muerte voluntaria, es decir, no quiero pertenecer. Yo creo que el señor Valdizón, desde la perspectiva de derecho individual, tiene razón en lo que pide. Bórreme ahorita. A mí nadie como una colectividad tiene derecho. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral, yo lo vengo diciendo en esta mesa, está tomando decisiones que agradan a muchos, pero no necesariamente que se ajustan a derecho. Creo que era un poco tu artículo de esta semana. Yo he escuchado ese argumento tuyo, Pedro. Yo he escuchado bien ese argumento tuyo respecto al derecho de asociación. En realidad es un principio que está recogido por la Constitución. La gente tiene derecho a asociarse y, por el contrario, tiene derecho a desasociarse de lo que se le dé la gana. Claro. Pero, en términos generales, si la organización que le habría de desasociar se encuentra en este momento suspendida, decía un abogado como Alejandro Balcells, es lo mismo que la gente tiene derecho de casarse, pero si el registro está cerrado ahorita, no se puede casar. Claro, tiene que esperar a que abra. Claro, pero lo que no puede es una norma forzar una cosa colectiva sobre los derechos individuales. Es el tema de siempre. Tú tienes tus derechos. ¿Qué son primero, los derechos del individuo u otros derechos? Hay un conflicto más que tiene que ver con que el señor Valdizón es secretario general del partido. Se había distanciado de esa secretaría, pero no había renunciado. Y el órgano legal que le concede la secretaría es una asamblea general del partido. Yo creo que es más complejo, pero mi punto es, si él se separa del partido para poder seguir haciendo campaña anticipada que ha prohibido el tribunal, incurre en el riesgo de ser acusado de fraude de ley. Y ustedes saben que una acusación de fraude de ley bien podría incluso evitar que él pueda llegar a ser candidato a la presidencia. Juan Luis, yo veo eso menos probable que el desgaste que le va a provocar la confusión hacia su potencial votante y hacia las críticas que le va a acarrear esa ambigüedad de qué es. ¿Es un ciudadano mostrándose y regalando, es altruista y le da a la gente y conversa con grupos? ¿O es alguien que solo está esperando que se levante una suspensión para regresar al partido que él fundó, del que él es dueño y del que él es líder? Esa confusión la veo más probable que la posibilidad del fraude de ley. Pero hay otro punto que yo quisiera que tocáramos, y es que en este momento los tres punteros que nos refleja nuestra encuesta son, uno no tiene la nominación de su partido, otro no tiene partido, y la otra sí es la única, que es la secretaria de un partido que fue de gobierno. Pero aparte los tres no tienen un compañero de fórmula. Pareciera que el vicepresidenciable de ellos todavía no está claro, que lo están buscando, que tienen que encontrar la pareja perfecta para complementarlos ante el voto que quieren captar con más necesidad, y de momento no hay nombres. Pero es que el vicepresidente es accesorio, ¿no? ¿Y será que es accesorio? Pues, no en el caso de Roxana Valdetti, creo yo, en términos de voto, pero es difícil encontrar otro caso en que el vicepresidente le haya, o el candidato a la vicepresidencia le haya proveído de votos
al presidente. Y con excepción de ella, creo que en los últimos 15 años el Partido Patriota es el único que ha tenido muy claro quién es el vicepresidente, porque generalmente lo terminan definiendo cuando arranca el año electoral, ¿no? Yo creo que Recuerdo en el caso... cómo salió Rafael Espada, por ejemplo, de última para hora. la UNE, sale de última hora. Cómo sale, por ejemplo, doña Raquel Blandón para líder, pero también Eduardo Stein con Oscar Berchén. Se termina definiendo cuando se arranca ya ese año electoral. Entonces, es la decisión más tardía, con excepción de Roxana Valdetti. Yo lo que veo aquí, de los 3 candidatos que estamos hablando, veo 2 que da igual el vicepresidente. El vicepresidente no le va a aportar nada. Ni a pincha ni Valdizón, corta. Es más, a Valdizón le estorba el vicepresidente. Por su liderazgo, por su yo mimé conmigo, por su personalismo, por su populismo, que es la palabra. A la señora Sandra Torres, el presidente, o la vicepresidenta, ¿verdad?, le va a aportar muy poco. Donde yo sí veo una complementariedad sustancial que puede ser percibida por el ciudadano es en el caso del señor Sinibaldi, si llegara. ¿Por qué? Por una razón, porque él es menos personalista. O sea, Sandra Torres, y ahí te centra. Es menos conocido. Y detrás casi se difumina. Y ya lo vimos en el gobierno de Colón, o sea que no hay que mirar mucho. Valdizón es Valdizón, da igual, o sea, no mires más. En cambio, Sinibaldi puede ser, la fórmula puede venderse como fórmula. Es mi percepción, se vende un paquete mejor. Déjame decirte algo, que nosotros acá estamos preocupados. Bueno, ¿quién les va a acompañar? Y estamos analizando que suma o resta únicamente en términos de votos. También se ha visto que los vicepresidentes políticamente y simbólicamente puedan ayudarlos como vasos comunicantes con otros sectores para enlazarse. Exactamente. Por eso en el caso de Sinibaldi el vicepresidente, sí, el vicepresidente no necesariamente se tiene que salir a buscar como una necesidad de que me suma votos. Sí me preocuparía que me restara, pero acá se busca también por muchas más razones que las urnas. El equipo de Sinibaldi me mostró la encuesta que ellos se encargaron y ellos hicieron el ejercicio de probar la intención de voto con diferentes potenciales compañeros. Yo lo que recuerdo es que Villate le restaba 2 puntos a Valdizón y Eduardo Sugar, que lo pusieron como para ver que ellos creen que ahorita es el que puede subir más a un candidato, le sumaba apenas 1 punto a Sandra Torres. Y Sinibaldi no tiene un nombre, pero yo coincido contigo. Ella es un liderazgo fuerte que eclipsa a alguien que esté a la par de ella como Valdizón. Sinibaldi sí necesitará un compañero de fórmula que afiance o que complemente su imagen. Míralo por fórmula. El espectro político de Valdizón es poco en lo rural, en lo capitalino, mucho en lo rural, o bastante en lo rural. Su compañero de fórmula tenía que ser puramente de atracción capitalina. La pregunta es ¿quién de atracción urbana? ¿Quién? ¿Quién le metes tú a Valdizón con el que Valdizón haga eso dado su personalismo? Yo no veo a nadie. El caso de Sandra Torres es muy similar al caso de Valdizón, pero en menor medida. Es voto rural y poco voto capitalino. La pregunta es ¿quién mete de voto capitalino? El caso de Sinibaldi es distinto. El caso de Sinibaldi es mucho voto capitalino y lo que necesita es buscarse un compañero de fórmula que le dé voto rural. Y eso para mí es más fácil y más complementario que lo otro. Por eso yo veo te voy a poner un ejemplo. Si tú pones a Sinibaldi en centro derecha, se trata de expandir hacia la izquierda. Entonces yo veo ahí una fórmula más útil que... Yo la verdad es que no lo veo fácil para Sinibaldi, sobre todo por el hecho de que es el candidato oficialista. Como nos ha dicho Víctor, en Guatemala ser oficialista es correr con una desventaja en términos generales. Aunque claro, también se tiene una ventaja porque se cuenta con los recursos del Estado, con la estructura del Estado. Pero yo me quiero referir a otra ventaja que tiene, ventaja ligera si lo quieren ver de esta manera. ¿Se han dado cuenta cómo este gobierno está medido ni bien ni mal? Es decir, su imagen se cae en deterioro, pero muy poco. Si se le compara con el gobierno anterior, su imagen negativa es menor que la del actual y hay cuestiones positivas que le reconocen. El de Colón en el último año de gobierno, pero nada te garantiza que este no caiga. Claro, nada garantiza que este no caiga, pero si ustedes ven el comportamiento en las encuestas, en seguridad, cómo la gente se siente mejor ahora, cómo el nivel de percepción es mucho mejor que en el pasado y les empieza a preocupar, por lo menos en la presente encuesta, más la situación económica de su familia, el desempleo y otro tipo de situaciones han pasado a ocupar ese primer lugar que ocupaba la seguridad. Entonces, no estoy diciendo que eso le vaya a ayudar, pero él la tiene menos difícil que, por ejemplo, en aquel momento Sandra Torres con la UNE. ¿Ustedes recuerdan cuál es la cualidad de Pérez Molina más reconocida por el votante, salvo que a mí mi memoria me falle? ¿Carácter?
Trabajo. ¿Trabajo? ¿Así? Trabajo. Que es exactamente la cualidad de Sinibaldi. Pero trabajo. Que conste que a Pérez Molina le costó llegar. No, yo sé. Se esperaba que llegara. No, yo sé, pero lo que yo quiero decir es que sustancialmente, en un número muy importante, creo que 34, o sea, un número alto, Sinibaldi es un hombre trabajador. Sí. ¿Hasta dónde la ciudadanía va a premiar, por ejemplo, eso que ya lo premió en Pérez Molina versus ayuda a los pobres? Que es más difuso. Fueron dos campañas para Otto Pérez. Estamos de acuerdo, pero creo recordar que es la misma tu cualidad. Tu situación de vida en el momento que vayas a votar para ver qué te importa. Ese es el punto. Como han cambiado esto, por eso se acaba con una pregunta concreta, señores. ¿Va a ser Alejandro Sinibaldi el candidato del Partido Patriota, aunque ya nos lo haya dicho así la vicepresidenta de la República, aunque nos lo haya dicho a Paolo Hurtado y a mí en esta mesa, el presidente entrevistado hace 15 días? De hecho, uno de los ministros que la vicepresidenta mencionó como posible candidato a la presidencia, esta semana salió a decir que es Alejandro Sinibaldi el candidato a la presidencia del partido oficial. El candidato natural, dijo él. Bueno, sí, candidato natural. Fue un juego de palabras. Bueno, pero para mí es igual a que ya estamos todos contentos, esto es un acuerdo y pues que yo veo que las declaraciones, yo así lo veo. ¿No les parece que las declaraciones de la vicepresidenta lo que reflejan son esas olas de negociación que se ventilan hacia la prensa, pero que en cuanto se reconcilian vuelve a disminuir? A mí lo que me dicen es que sí, que va a ser él y que lo que él va a poder disponer es la elección del vicepresidenciable y lo que va a tener que resignarse es a que diputados y alcaldes no están bajo su elección. Es que yo creo que de fondo hay un asunto que hace complejo el panorama en el Partido Patriota. Es que la gran líder del partido es realmente Roxana Baldetti. Ella es la organizadora y la líder del partido. Pérez Molina ya está por encima del bien y el mal. Él ya es un expresidente para términos reales. Él ya ganó, ya se fue. Bueno, pero Roxana Baldetti aspira a ser presidenta de la República y puede serlo, puede ser candidata periodo de por medio después de su mandato como vicepresidenta. Entonces, Sinibaldi tiene esta oportunidad para ser candidato del Partido Patriota, pero difícilmente va a volver a tener otra. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que va a ser por reducción al absurdo, porque es, digamos, la única solución de medio consenso que tiene el Partido Patriota. ¿Tú también lo crees? Yo creo que va a ser porque no hay otro. No hay otro. Es decir, con cualquier otro le va a ir peor. Vamos a decirlo así. Pero sí voy a decir una cosa. Si ha habido un partido político como partido político, que haya demostrado que le importa el país un bledo y lo único que le importa es salvar o salvarse ciertos personajes dentro del partido, se llama Partido Patriota. El Partido Patriota se ha destruido a sí mismo con estas discusiones fuera de tono, con esta prórroga de nombrar a candidato a sabiendas que hay intereses de uno o dos ministros, intereses declarados, personales, no de país. El país les importa un bledo, y intereses de vicepresidenta. Personales, el país le importa un bledo. Bueno, pero en y a mí, no se hacen nada diferente a todos los partidos. Bueno, pero sí te dice una cosa, la política era una basura y ahora se demuestra que es basura doble. Y eso es muy importante porque estamos votando a Pedro, pero la UNE fue distinta. Que fue sin candidato simplemente porque la señora quería ser la candidata. Lo que tú quieras, pero lo que estamos diciendo es que estamos analizando futuros gobernantes que van a administrar nuestro dinero y van a administrar nuestra cosa. Y lo que están demostrando es que les importamos un bledo. O sea, a ver si queda claro. Se construyó únicamente y exclusivamente para alrededor de un proyecto, una vez cumplido y destrozado. Aquí no hay un proyecto de partido. Si hubiera un proyecto de partido, el partido se habría aglutinado en torno a un líder. Entonces yo estaría callándome en mi conclusión. A mí me ha gustado una declaración de un diputado del líder, ahora que hablaba sobre esta petición de Manuel Valdizón, y decía, es que el partido es solo el vehículo electoral que él está usando. ¿Por qué te gusta? Me gusta que termina siendo honesto, pues tan... Yo no sé si es honesta, cínica o ingenua su declaración, pero es real. El partido es solamente una carcasa que te lleva de un sitio a otro. No es una institución, pero eso, Juan Luis, no es una institución pública. A una reflexión ciudadana de qué clase de gentuza estamos metiendo aquí eligiendo. Este es el punto. Si no, vamos a seguir a peor. ¿Qué clase de instituciones tenemos? A lo mejor una pregunta sin respuesta es, todos esos pequeñines que vemos ahí en la encuesta,
van a definir su participación. Es que a mí, tal como está la encuesta, todos tienen derecho, por supuesto, no se lo estoy negando, pero está entre 3 personas. O sea, esa competencia está... Pero como ya nos dijo Víctor Los Borges... que van ahorita a segunda vuelta electoral fueron pequeñines 3 campañas antes. No te engañes, todos Señores, empiezan así y quieren empezar a hacer su ruta. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Le dejamos en compañía de nuestra viñeta y, por supuesto, acompáñenos a lo largo de esta semana. Y recuerde que el próximo martes, pasado mañana, vamos a celebrar el 5º aniversario de Canal Antigua por todo lo alto. Hay fiesta. Hay fiesta y trabajo.